Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Causa Justa. El pasado jueves en la Escuela Judicial, la institución académica creada por el Consejo de la Magistratura y por la que deben pasar eventualmente aquellos magistrados que quieren ir por una confirmación o aquellos abogados que quieren entrar a la magistratura, se tomó examen a 1.850 abogados, abogadas, jueces, juezas, fiscales, defensores públicos también, y hubo un enorme aplazamiento. De las más de 1.800 personas, solamente 400 lograron hacer el puntaje mínimo para pasar a la siguiente ronda de exámenes. En esto que nos revela mucho, nos revela una formación académica observable. También hay críticas sobre la manera en que el Consejo de la Magistratura tomó el examen. También hay observaciones con relación a cómo es posible que jueces y juezas, fiscales, fiscalas, defensores públicos se aplacen en un examen que tiene que ver nada más y nada menos y exclusivamente con la Constitución Nacional. Lo que pasó la semana pasada va más allá de un fracaso académico, revela una serie de características, por un lado, de nuestro sistema de enseñanza universitaria del derecho, de la capacidad académica de muchos profesionales que tienen al menos un título de abogado, de la manera que también el Consejo de la Magistratura sigue intentando desarrollar un esquema de integración de ternas para el Consejo, para la Magistratura, que tiene más que ver de alguna manera con un concurso de oposición, tiene nada más que ver con un concurso para un cargo administrativo bancario. O sea, nos define esto que pasó, este fracaso, este hecho de que más de 1.400 personas, abogados y abogadas, se hayan aplazado en un examen de conocimiento general sobre la Constitución Nacional, que algo está muy mal, que el servicio de justicia y su deficiencia tiene un origen en la capacidad mínima académica y hasta intelectual de abogados y abogadas, de magistrados y magistradas. Obviamente hay brillantísimos exponentes del derecho en el Paraguay, gente que no solamente en el ámbito del derecho, ejercicio del derecho, en el ámbito del ejercicio público, en el ámbito de la empresa privada, en el ámbito de la magistratura, demuestran una enorme capacidad intelectual, pero hay de lo otro también, hay de lo otro también. Hay abogados y abogadas que se pasan haciendo copiar y pegar, que repiten fórmulas. Hay jueces y juezas cuyo abordaje académico de las causas incluso deja mucho que desear. Hay fiscalas y fiscales que trabajan de manera mecánica. Entonces, este es el escenario que nos revela este múltiple aplazo. Más allá de la forma en que se tomó el examen, el fracaso académico nos indica que algo huele muy mal en Dinamarca, como dice aquel refrán. Y eso que huele mal es que el nivel académico en el ámbito del derecho en el Paraguay está objetablemente disminuido y debe preocuparnos a todos, porque al final de cuentas eso significa la calidad del servicio de justicia en nuestro país. A la vuelta del corte vamos a abordar el caso Patiño Areguá, el doble crimen, pero desde el punto de vista y las palabras de los miembros de la defensa de uno de los procesados en este caso. A la vuelta del corte.
saben que estamos siguiendo paso a paso el caso que tiene que ver con el doble homicidio en Patiño, Areguá, en donde las víctimas son un hombre de más de 66 años de edad y su hija de tan solo 14 años de edad, ambos alemanes. Él, obviamente, con una larga vida dedicada a la cultura, al arte, a la investigación científica y con aristas que revelan, que indican que este caso dista mucho de ser un caso normal, por así decirlo. Nos acompañan hoy los abogados defensores de la defensa. En este caso están el doctor Miguel Stanf, abogado principal de la defensa de uno de los procesados. Ellos nos van a contar enseguida los detalles de eso. También el doctor Rubén Escurra, gracias, y el doctor Juan Carlos Valdés. Muchas gracias. Gracias a los tres por estar con nosotros. Comienzo con el de mayor experiencia, para no decir el de mayor edad, ¿verdad? No quiero que se enoje. Doctor Miguel Stanf, gracias por estar. Buenas noches. ¿A quién representa este equipo de abogados? Bueno, antes que nada, muy buenas noches y Héctor, agradecido por la invitación que nos has cursado a tan prestigioso programa. Sí, nosotros estamos por la defensa del doctor en medicina Ives Spartacus Steinmetz. Y estamos ejerciendo esta defensa en el sentido de que estamos con una total creencia de que el cliente a quien representamos es inocente de toda culpa o de todo elemento que pueda adjudicárselo a él. Claro, sin embargo la Fiscalía, doctor Escurra, tiene suficientes elementos, incluso asevera la fiscal del caso, para presentar imputación por un hecho tan grave como homicidio. Y lo procesa al defendido de ustedes, al señor Spartacus, Ives Spartacus, como un coprocesado. ¿Por qué la Fiscalía no tiene la razón en este caso? Buenas noches, señor Héctor, alegría de la audiencia. Bueno, en realidad nosotros que tenemos acceso al expediente, en el mismo no existe ninguna prueba ni siquiera indicios, ¿verdad? Como para tener al menos a nuestro defendido con una prisión preventiva. Esto es por el hecho de que la fundamentación de la imputación prácticamente tiene 3 líneas nomás en relación a él. ¿Por qué se lo imputa a él? Y específicamente por el hecho de homicidio doloso, y la fundamentación dice habría dado datos o información a los otros imputados, ¿verdad? O sea, habría dado datos. Quiere decir que a esta altura la Fiscalía por lo menos tendría que tener un cruce de llamada o la forma en que dio supuestamente esos datos, ¿verdad? Nosotros en la audiencia indagatoria le reclamamos eso justamente a la agente fiscal, que nos muestre, que nos exhiba como defensa cuál es el indicio por el cual se le está imputando, ¿verdad? Y la verdad que no nos contestó nada. Lo único que nos dijo es que por lo menos esperemos 5 días para ver qué más surgía durante la investigación, y conforme se vino haciendo las diligencias, los allanamientos y todo, al final en realidad se va confirmando de que él no tuvo absolutamente nada que ver con el hecho. O sea, no hay nada que le vincule. Ahora, sin embargo, doctor Valdés, la Fiscalía insiste en ubicarlo a Ives Spartacus Steinmetz como parte esencial de una especie de asociación criminal que tenía como objetivo hacerse con un acervo cultural, con una colección de alto valor histórico y monetario que tenía en su poder el señor Bernard. O sea, lo coloca a él en el medio de la ecuación incluso. Buenas noches, Héctor. Buenas noches. Tu amable audiencia. Primeramente quiero decir lo fundamental. Este señor es una persona sabia, tiene una cultura relevante en Europa. Es médico y también es músico, o sea que él enseñaba ya en Patiño violonchelo. Entonces, la relación que la Fiscalía busca al imponer una imputación a nuestro defendido es el solo hecho de que nuestro defendido le había denunciado por apropiación, le quitó la casa. O sea que hay cosas anteriores que hacen a la cuestión.
Y por eso es la vinculación, hay una vinculación enojosa. Es más, la propia fiscal investigaba en un caso en donde, sin embargo, Ives, Spartacus Steinmetz, era denunciante de un hecho. ¿Denunciante de qué hecho era, o sigue siendo, el doctor Ives Spartacus, por favor, doctor? Mi querido Héctor, esto data ya del año 2018, cuando a este señor primero iniciaron una pequeña invasión así, su inmueble, por terceras personas cortando árboles. Eso se denunció. ¿Es un inmueble ubicado dónde? ¿En qué El, zona? el inmueble, para ubicarnos, es el inmueble del señor Yves, que es nuestro cliente, está pegado a la casa del señor Verdot, al inmueble del señor Verdot. Al inmueble del señor Bernard Verdot, el Sí. que fue asesinado con su hija. El que fue asesinado. Está junto a la casa. Él tiene una propiedad que está al lado. Son colindantes. Son fotos, si quieren pueden mostrar la Sí, foto. sí, sí, sí. Son Me pasan, colindantes. sin drama, Sí. me pasan, yo voy pasando Esta es las la fotos. parte del incendio. Disculpen, a ver, Sí. muéstrame acá, yo voy a ir pasando Sí. las fotos sin Sí. problema. A ver, sin problemas. Bueno, Alrededor. a ver. Bueno. ¿Esta foto qué es? Si me Esa es la- permitís, por favor. Esa es la casa incendiada del señor Yves Spartacus. A ver, acá me van a mostrar bien. A ver, ¿este qué es? Esa es la casa. Esa es la casa el día del incendio. ¿Cuándo se incendia la casa del señor Ives? En el 2018, cuando él se encontraba dando clases a alumnos de la Uninorte, era profesor y en la orquesta de la Uninorte. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, cuando él retorna a su domicilio, encuentra su casa incendiada. Él vivía ahí. Él vivía ahí, tenía ¿Ya una casa. vivía Bernard al lado de él? Sí, Bernard estaba al lado de él. Ya vivía. Ya el, vivía. el hoy muerto, el hoy asesinado. Sí, 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 Bueno, sí. y después, doctor. Y eran conocidos, ¿verdad? Pero vivían separadamente. Ujú, acá tenemos otra foto. Sí. Esos son parte de los escombros que quedó del siniestro. Ahí Ahí. están los bomberos voluntarios. Están los bomberos voluntarios. Esto ocurrió en agosto del 2018. Eso ocurrió, sí, en el 2018. En el Sí, 2018. Sí, en el 2018. Perfecto. Este es el elemento enojoso o el elemento del pleito entre dos personas que eran amigos en Alemania. No, no eran amigos, eran conocidos. Pero en Alemania, En cuando Alemania. eran más jóvenes. Sí, porque el señor von Bredow Sí. que tenía un museo, ¿verdad? Y el doctor Yves se recibió de medicina y tuvo que hacer una pasantía en una zona muy húmeda, entonces llegó a guardar, como sabía que se dedicaba a antigüedades, llegó a guardar su violonchelo, el que le había obsequiado el papá de Yves antes de fallecer. Entonces le dijo, Era un guardame, violonchelo muy valioso. es un violonchelo muy valioso, guardame mi violonchelo, pero no es Stradivarius. Por eso es que nosotros llamamos a esto la mafia del Stradivarius, pues no existen, no están los Stradivarius. No hay un solo Stradivarius. No hay un solo Stradivarius. Perfecto. Bueno, Eso me lo contás después vos, O doctor, por lo ¿te parece? menos no lo llegamos a ver hasta este momento. ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Le entrega esto y luego Fombredov le dice, venite al Paraguay, que aquí se está haciendo una orquesta, Sonido de mi Tierra, etcétera, 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 y podés participar de esto. Y como él era un amante y fue educado por maestros y profesores del violonchelo en Rusia y en Europa, Francia, entonces él se viene al Paraguay, se instala, construye una casa, compra la propiedad, tiene título de propiedad, pagó su impuesto inmobiliario el 16 de marzo de este año, ¿verdad? Y sucesivamente se le incendia la casa. Luego recurre a nosotros porque las personas que se habían encargado jurídicamente de este caso no movían o no impulsaban el proceso. El caso del incendio. El caso del incendio con la agente fiscal Blanca Aquino. Sí. ¿Qué ocurre en ese momento? Nosotros vemos que esto estaba realmente era una tomadura de pelo, entonces retornamos a conocer su inmueble ya en el 2019. Entonces vemos que el inmueble ya está totalmente amurallado. Vos ves, hay un portón para ingresar al inmueble, Sí. ¿verdad? Eso von Bredow amuralló. O sea, este era... Ese portón ya no existe, ese está amurallado. Ah. Entonces ahí dijimos, bueno, pero acá hay una apropiación directa. O sea, el hoy muerto Bernard Sí. Verdov Von Bredow, mandó a amurallar sí. la propiedad en donde estaba construida la casa del doctor Yves Spartacus Sí. Steinmetz. Sí, sí, así mismo. Ah. Ajá. Entonces Es cerraron. el antecedente del caso. Ahí empieza el caso. Entonces, a partir de ese momento denunciamos ante la misma unidad penal fiscal de la ciudad de Itagua invasión de inmueble ajeno. Eso ya tiene y apropiación. Eso ya cuenta con
con una expectativa de pena totalmente superior y solicitamos la intervención del Ministerio Público de la ciudad de Itagua y que se constituya en el inmueble a fin de reponer en posesión de su inmueble al propietario. No hizo caso. En el incendio es cierto que se queman, en el incendio de la casa de Yves, se queman valiosos instrumentos musicales. Bueno, se queman los instrumentos musicales pertenecientes a Yves Spartacus que había traído de Alemania, ¿verdad? Eso en la declaración de embarque que aduana reporta. Esto, por ejemplo, era el resto de de uno de los Sí. instrumentos. Así mismo. Y se quema un instrumento importante, un instrumento pero no tan valioso, que le había dado en préstamo von Bredow Sí. a Yves Spartacus Sí. para sus clases y para este tipo de cosas. Consecuencia de la quema de ese violonchelo, de ese cello, el señor von Bredow con su abogado, el doctor Páez, inician... Jimmy Páez, hoy Jimmy- procesado. Claro, hoy procesado, le inician una demanda por cobro de guaraníes en el juzgado de paz de la ciudad de Areguá, de 3 millones de guaraníes. Es esa la cotización que hizo von Bredow de los préstamos de instrumentos que Sí. le dio a nuestro cliente. Perfecto, que es el abogado Jimmy Páez hoy que está procesado, ¿verdad? Sí. En esta causa, y él era abogado de Bernard. Sí, así mismo. Y estaba fraguando algo según la fiscalía. Ahora, doctores, ¿cómo planteamos acá la historia? Porque si nosotros nos referimos, doctor Ezcurra, a ese antecedente, hay un motivo, hay una causa para que Yves se vengue de Bernard. Hay una causa. Le robó su casa, le mandó quemar su propiedad. Entonces él se quiere vengar. ¿Cómo explicar que no es así? Que Yves realmente no se quería vengar o no se vengó de Bernard. En realidad no. Para nosotros no puede ser un indicio de que él haya estado, vamos a decirle, vinculado o involucrado en el hecho en sí, ¿verdad? Porque él desde el 2018 vino buscando justicia, ¿verdad? Y hacía denuncias, recurrió a otros abogados, recurrió a nosotros. Y lastimosamente el problema es que nunca tuvo eco, ¿verdad? Inclusive yo creo que si es que la fiscalía actuaba en ese momento, ¿verdad? O sea, antes de este hecho grave, ¿verdad? Y como ya iba a estar autoridades ya en la zona, no creo que se haya cometido este hecho, ¿verdad? Hasta eso inclusive particularmente yo creo que es responsabilidad de las autoridades también el hecho de no haberle asistido a él jurídicamente, ¿verdad? Ahora, doctor Valdés, ¿existe el acervo del cual la Fiscalía vino diciendo y diciendo, los policías, las investigaciones propias que hicimos en Causa Justa, que hablaba de un acervo en base a testimonios documentales, incluso de aduana? Nosotros tuvimos acceso a documentos de aduana sobre lo que había traído el señor Bernard en esos contenedores, que incluso dos de ellos están adosados a la construcción que él levantó ahí en ese lugar. Bueno, la historia de von Bredow es que es una persona que tiene un museo y tiene innumerables bienes en relación a allá en Europa, ¿verdad? Entonces él trajo también, se encontró colmillos de mamut con las cuales él hacía violonchelo, él preparaba esos materiales. De hecho, está denominado como un antropólogo de gran fama en Europa. Ahora, lo que yo quería abundar nomás, una persona que se ratifica, como se ratificó nuestro defendido, en su denuncia ante la fiscal Sandra Ledesma, y que no se haya tomado las precauciones necesarias para imponer justicia a este señor que recurría a los estrados judiciales para recuperar sus bienes, para recuperar su casa. ¿Por qué no se impulsó? Siendo que se ratificó. Y ahí yo rompo la estructura, la filosofía de que una persona que vaya a matar no se va a ratificar jamás en una denuncia. Ahora, ¿cuál es el vínculo, doctor Staff? ¿Cuál es el vínculo de Yves Spartacus Steinmetz con los coprocesados? Uno que es chileno, pero de origen alemán, y el otro que es ciudadano alemán. ¿Cuál es el vínculo de ellos? Y ¿Cuál es el vínculo que une a ellos? El único vínculo que les une es que los tres son alemanes, nada más, pero que no son amigos. No existe otro tipo de vínculo, la ciudadanía tal vez. A la vuelta del corte seguimos con ustedes, doctores. Son los abogados representantes de uno de los coprocesados en esta causa. Hay 4 imputados hasta ahora por asociación criminal, homicidio también y otros tipos penales muy graves. Uno de ellos es el médico, el cirujano alemán Yves
Spartacus Steinmetz. A la vuelta del corte seguimos hablando con estos distinguidos colegas, pero también atiendan el testimonio que vamos a tener en el último bloque. Ella se atrevió a denunciar, pero después de denunciar se quedó sin casa. Eso va a estar en el último bloque, un testimonio muy interesante de una víctima del sistema judicial. A la vuelta del corte continuamos con más Causa Justa. Nos siguen acompañando los representantes legales del ciudadano alemán, del médico cirujano Yves Spartacus Steinmetz, perdón, a veces se me Sí. cruzan los cables. Son los distinguidos colegas que están elaborando una tesis que le saca de la ecuación criminal a su defendido, obviamente por eso son abogados defensores, ¿verdad? Pero ¿por qué deberíamos considerar, en base a lo que ustedes nos aporten, a Yves Spartacus Steinmetz fuera de la ecuación cuando, insisto en esta pregunta, cuando hay un antecedente de enfrentamiento jurídico entre dos personas que eran amigos, que eran Yves y Bernard, el ciudadano alemán asesinado? Entonces, ¿por qué deberíamos quitar de la ecuación, doctores? Por favor, cualquiera. Yo quisiera tomar esta posta y decir de que la creencia, la fe que este señor Yves Spartacus mantuvo siempre en la justicia se da desde el año 2018 y el 11 de agosto del año, el 11 de marzo de este año, cuando va y recurre ante la fiscal general del Estado, llevando toda la queja y denuncia a través de nuestro estudio jurídico, y la fiscal general del Estado la designa a Sandra Ledesma, de Luque, viendo la inoperancia de la fiscal de Itagua. Sandra Ledesma tampoco hace absolutamente nada. Entonces, cuando fallece esta familia, el padre y la hija, Cuando matan a Bernard. cuando matan a ellos, ¿verdad? Y se inicia todo un proceso de investigación en donde la fiscal de Itagua tomó el caso, contaminó los elementos de prueba, entregó documentos, las llaves, etcétera, a otras personas permitiendo el ingreso y acceso a la casa. ¿A quién le entregó las llaves? Entregó primero a uno de los alemanes que estaban medio cercanos al señor fallecido von Bredow. Entonces contaminó toda la casa, los elementos probatorios, porque uno de estos alemanes tenía la llave de la casa y le permitió a la fiscal ingresar. La fiscal Blanca Aquino. La fiscal Blanca Aquino. Es más, se perdieron, yo no sé si se perdieron, no se sustrajeron hasta la fecha el DVR, las grabaciones del DVR de la cámara de von Bredow. Hasta ahora no se tiene. Hasta ahora no hay absolutamente nada de eso. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando va a la ciudad de Luque, el doctor Yves Spartacus se ratifica. Yo tengo sendos mensajes de él manifestándome cuándo va a poder ingresar en su propiedad, cuándo va a poder recuperar su propiedad y sobre todo cuándo va a poder recuperar el contenedor que le pertenece. Porque él tenía un contenedor, como es de un contenedorcito que estaba en la casa de 40, llaveado con su candado, que se apropió von Bredow porque le construyó la casa encima del contenedor. ¿Y qué se encontró en ese contenedor? Y ese contenedor no pudimos tener acceso. ¿Está cerrado hasta ahora? Tendría que estar cerrado, eso hay que ver qué hizo la investigación. O sea, ¿cómo se complica acá la historia? ¿Verdad? ¿Cómo se complica? Ahora, doctor Valdés, ¿qué tenemos entonces? Y prácticamente nada. Al contaminarse el escenario del crimen, generalmente se desvirtúan todas las pruebas que podrían dirigir una investigación con profesionalismo. Y desde el primer momento se contaminó el escenario del crimen y lógicamente desaparecieron aquellas pruebas que podrían dar fe de lo que estaba aconteciendo y qué es lo que se podría hacer. Al contaminarse el escenario,
prácticamente desvirtúa el sentido de justicia y la falta de profesionalismo del Ministerio Público. Eso es lo que yo rescato. Pero doctor Escurra, tenemos dos personas asesinadas brutalmente, Sí. torturadas y ejecutadas. Sí, el hecho, Entonces, si no fue Ips, de acuerdo a lo que ustedes vieron de todo hasta ahora del caso, ¿quiénes fueron entonces los culpables de este tema? la verdad que el hecho en sí es gravísimo, ¿verdad? O sea, nosotros tampoco, eso es indiscutible, ¿verdad? Y los que habrán cometido, ¿verdad? Que la verdad que desconocemos nosotros, eso debería, o sea, es trabajo de la policía y de la fiscalía, ¿verdad? Al momento del crimen, ¿dónde estaba Ips? Estaba en su casa. Hay dos testigos, su vecino que vive enfrente y también en la casa de If, en el fondo, vive un señor que es tipo su encargado, ¿verdad? Que vive también ahí. Esas dos personas saben y que él estuvo ahí ese día. ¿Hay cámaras de seguridad en la casa? Hay también cámaras de ¿Y seguridad. que pueden determinar Sí, que él sí, no sí. salió de la casa? Y también la ubicación de su celular, ¿verdad? Aunque no es tan... Ah, pero ¿también? También, sí. No, pero es muy preciso el tema del Sí. celular. ¿Pidieron ustedes que se haga la ubicación de la Es- celda? Eso he visto que ya se pidió, pero creo que todavía no se respondió. Pero se ya, respondió. ya se pidió a la telefonía, sí. ¿Qué otro elemento, doctor Stanfa, hay que tomar en cuenta para sacar de la ecuación que tiene la Fiscalía involucrado a tu defendido, al defendido de ustedes? Bueno, y esencialmente debemos analizar las cuestiones psicológicas que ubican a una persona de las condiciones de I. Espartaco. Es médico, es profesional, es un filántropo, es un artista, se dedica a la enseñanza, sus alumnos hablan lares de él, lo alaban por su maestría y su capacidad. Una pregunta, un médico hace un juramento hipocrático y nunca está en su ser o en su espíritu, a no ser que llevemos esto a Hollywood, ¿verdad? Nunca está en su ser, lógicamente, arrebatar la vida de ninguna persona. Y con el altruismo de la música, es un señor dedicado al arte y es conocido por su dedicación y por sus presentaciones artísticas, musicales con sus alumnos en varios conservatorios y centros artesanales de Areguá. Ahora, ¿qué vinculación hay de Ips, Spartacus Statement, con el arma que presuntamente fue el arma que se utilizó en el homicidio y que fue encontrada en una de las casas y que supuestamente uno de los procesados le dio a otro de los procesados para que guarden la camioneta? No me acuerdo si quién le dio a quién. No, en eso no hay vinculación con Ips. Ahí no tiene nada que ver él. No, nada que ver. Y acá hay una cuestión muy interesante. Nosotros estamos trabajando sobre este libro, ¿verdad? Que es un manual de investigación muy bueno. Y justamente, por ejemplo, en una parte habla del tema del levantamiento del cadáver, el tratamiento, todo, ¿verdad? Que acá parece que no se respetó porque se apuraron en enterrar a las pobres víctimas y al final después tuvieron que volver a Se hizo sacarle, una ¿verdad? necropsia. Se hizo la necropsia después, ¿verdad? Pero ahí, por ejemplo, hay elementos, muchos elementos que se pierden durante se pierden horas, ¿verdad? Eso uno. Después, lo otro es que lo claro que se tiene contra el señor Yves es sospecha, ¿verdad? No es indicio. Hay una diferencia muy grande entre esas dos Entre palabras. sospechas e indicios. Claro, porque el indicio se basa en hechos, no sospecha está en la cabeza de la gente, ¿verdad? Del Tenía investigador. él una causa de venganza. No me pueden negar eso. Causa de venganza, nosotros O no tenía vemos un como causa, no. antecedente enojoso con la víctima fatal de este crimen. Sí, pero eso no puede tomarse como evidencia, Claro. ¿verdad? Como indicio, Claro. no puede, ¿verdad? Puede ser un elemento de sospecha, ¿verdad? Y eso habilita que se le investigue, pero no tenerle en prisión preventiva a una persona. Ahora, doctor Valdés, a ver, con todo respeto, con absoluto respeto al trabajo de ustedes de abogados y a la figura de la persona. Pero pido venia para tocar un tema que tiene que ver con la situación personal del señor Yves Spartacus Statement, que tiene que ver con una cuestión de género. Ustedes van a plantear que por esta cuestión de género el señor Yves Spartacus sea trasladado a otra prisión, a otra cárcel que no sea la de Emboscada, doctor Valdés. Con todo respeto. Si ustedes quieren tocar el tema, lo tocamos. Si no, porque es una cuestión particular muy íntima.
Pero, Doctor. Yo ya responderé al respecto. por favor, doctor. Sí, estamos interesadísimos en la figura y en la opción de género y en el tratamiento que nuestro Estado, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, le han otorgado a Is Spartacus. De hecho, que hay sentencias y hay jurisprudencia internacional de que el Paraguay es signatario, como las 100 reglas del Belén do Pará, que ha tratado un caso muy importante la Comisión de la Interamericana de Derechos Humanos en un caso que involucra al Estado de Honduras. Y se ha manifestado perfectamente bien que las circunstancias, opciones de género no alteran la circunstancia primitiva o primaria en la que ese ser humano fue concebido. Por lo tanto, deben aplicarse a este tipo de tratamiento, aunque haya hecho una opción de género, las 100 reglas del Estado de Belén do Pará. Porque lo que hizo el doctor es una reasignación de género. Claro, Él no nació hombre. ¿no? Y él siente, porque él siente que corre peligro de ser sometido, de ser violentado en la cárcel de Emboscada. Así mismo. ¿Existe ese miedo por parte de él? Existe ese temor, me ha manifestado eso ayer. Personalmente me ha dicho que él siente cierto temor de su propia Porque él integridad. sabe que físicamente no se va a poder defender. Y no, Físicamente no se va a poder defender. No tiene la fuerza para defenderse. no tiene, y ahí radica otro de los antecedentes interesantes que los desvinculan totalmente del hecho. A ver, Porque una persona con las características y las condiciones de género de ir no puede tener la capacidad, la fuerza, la agresividad con que se realizó este brutal crimen. Entonces, eso también ya indiscutiblemente, por una simple lógica, lo desvincula del hecho. perfecto. Les agradezco muchísimo, doctores, porque nos dan la otra cara de la moneda en esta historia. Vamos a seguir, es un tema interesante, con giros en la trama que, digamos, nos sorprenden cada vez más y con elementos que ustedes tienen que hacer el trabajo de defender la inocencia de sus defendidos y la fiscalía hace el trabajo de tener que destruir la inocencia del defendido. Pero vamos a ver cómo termina esta historia. Doctores Rubén Escurra, Juan Carlos Valdés y doctor Miguel Stanf, ¿algo más que quieran agregar finalmente, por favor, para cerrar? Doctor Escurra, por favor. Bueno, yo me hago nomás esta pregunta y ya les hice a muchos colegas porque parece que hay algunos que no manejan bien este tema de la diferencia entre la sospecha y lo delicado que es confundir esa figura, ¿verdad? Entre la sospecha y el indicio. Claro, entre la sospecha y el indicio, ¿verdad? Porque hay que estar hay que estar en el lugar de una persona para saber las consecuencias de un encierro, ¿verdad? Más todavía que como dijo acá el doctor, nosotros estamos convencidos de la inocencia de nuestro cliente. Doctor Valdés, gracias. Doctor Escurra, gracias. Doctor Staff, gracias. Gracias. Y bueno, siempre Gracias. tienen abiertas las puertas acá. E incluso si podemos acceder a hablar con él, con el propio IPS y con otro procesado, sería un gusto ofrecerle el micrófono de Causa Gracias. Justa. Gracias, agradecido. Gracias, señor. Muchas gracias a los Muchas tres. Saludos a la gracias, audiencia. Gracias. A la vuelta al corte, un testimonio revelador de una mujer víctima en primer lugar de un caso gravísimo de violencia intrafamiliar y luego víctima ella y sus hijos del descalabro que hoy significa el servicio de justicia en nuestro país. Y les contamos por qué a la vuelta al corte. Muchas gracias. Les vamos a contar cómo una persona se decidió a hacer una denuncia por violencia intrafamiliar e incluso por un presunto caso de abuso de una menor de edad, y ella, que se atrevió a pedir el auxilio de la justicia, terminó en la calle, ella y sus hijos.
E incluso ahora su hijo mayor está prácticamente secuestrado por quien habría cometido estos hechos. A ella le vamos a reservar y preservar su nombre, su identidad, pero está totalmente identificada por quienes hacemos causa justa. Buenas noches, gracias por atender la llamada. Héctor, muchas gracias a ti. Bueno, contanos, Buenas noches. tenemos 13 minutos. En 13 minutos, si es posible, queremos que nos relates lo que te toca estar pasando ahora por haber pedido el auxilio de la justicia, por favor. Bueno, voy a empezar contando más o menos el principio. En 2019, en noviembre de 2019, me siento con mi ex marido a hablar porque ya hacía 4 años que estábamos acarreando una situación terrible matrimonial. Todo bien, hasta entonces ya no dormíamos juntos, hacía 4 años, pero estábamos viviendo bajo el mismo techo. Entonces decidimos separarnos definitivamente, ya cada uno por su cuenta, por su casa, te voy a decir. Entonces se volvió loco, te voy a decir, a partir de ese momento. La agresión sucedió en enero del 2020 ya. Me agredió, fui y lo denuncié, me amenaza de muerte porque la había denunciado, me intimida. En ese lapso, en 2 oportunidades, le encuentro a él con mi hija desnudo, totalmente desnudo. Primero en la ducha le llamo la atención, entonces como ya no le permití que se quede con mi hija, otra vez un día no estaba en mi casa porque falleció el bebito de una amiga, fui al entierro, vengo y lo encuentro en la misma situación, ya acostado en la cama. ¿A quién? A mí, al papá de mi hija, al papá de mis hijos, perdón, a mi ex marido. Entonces, ¿me voy a rescatar a mi hija o le digo, me la llevo conmigo al cuarto donde yo dormía? ¿Tu hija cuántos años tenía en esa época? 4 años. Y mi hijo tenía 10. 10, perfecto. Los dos estaban en la habitación con el padre desnudo. ¿Y el padre desnudo estaba acostado nomás? ¿Estaba dormido? No, estaba con el celular en la mano. Yo no duermo con el celular mirando, o sea, tipo con el celular acá, atajando el celular arriba. Pero la nena en su inocencia estaba cerca de su papá desnudo. Estaba al lado, el pie de mi hija estaba por sus partes íntimas. A ver, ¿te puedes imaginar vos, yo como mamá, cómo me sentí en ese momento y qué iba a hacer? Obvio que traté de defender a mi hija. Y fue que hizo, me volvió a agredir. Entonces al día siguiente voy a la fiscalía y bueno, para salir de mi casa solicité un allanamiento porque como me había amenazado de muerte por celular y todo, hasta su abogada me llamó esa noche para amenazarme de muerte. Me fui y le pedí a la doctora Natalia Montanía que intervenga y que haga un allanamiento en mi casa para, ¿cómo se dice?, incautar los celulares para que se envíe a pericia. ¿Vos sabés cuánto tardó la doctora Natalia Montanía teniendo todas las pruebas para imputar a este individuo? Pero solo sobre la agresión. El caso de mi hija, no sé qué hizo, no quiero ser grosera. 6 meses, en julio del 2020 recién la imputó. ¿Por cuál de los dos casos? Porque hay un caso de violencia intrafamiliar que vos sufriste. De la violencia, por el caso de la violencia. Y el caso del presunto de mi hija, caso... Nada, nunca esta señora, la fiscal Natalia Montanía, y me permito nombrarla porque ella no hizo nada. ¿Entendés? Sí. Cuando le imputan, además, como represalia, ¿sabes qué hace? Distribuye mis fotos íntimas por WhatsApp. ¿Quién lo hizo? Denuncié ese hecho. Pregúntame qué hizo la doctora Natalia Montanía. Nada. Ahora, cuando una niña o un menor de edad o una víctima especial es
presuntamente víctima de algún tipo de hecho, en especial si es algún tipo de abuso, las reglas, las normas indican que se le debe realizar en la premura del tiempo la cámara Gesell para que los niños puedan, o el niño y la niña puedan hablar. A tu hija y a tu hijo, ¿le hicieron la cámara Gesell? ¿Pudieron contar lo que ellos estaban pasando? Sí, yo tenía la audiencia marcada para el 10 de agosto, recuerdo, para hacerles la cámara Gesell. Imagínate, 6 meses después conseguí, y los abogados de él consiguieron anular esa audiencia. ¿Podés creer? No quiero saber, y te podés imaginar si le pregunto de repente a los bolsillos de los jueces que permitieron semejante cosa. Para mí, como mujer, como mamá, te digo, estoy indignada, porque la justicia paraguaya en ningún momento ni siquiera me dio, te digo, no he visto una luz en todo este tiempo. Me violaron todos mis derechos, pasaron por encima de mi dignidad como mujer, como mamá, de todo. Vivo en zozobra con miedo todos los días, porque no sé si el agresor está libre. Tengo una amenaza de muerte, a ver si salgo y vuelvo a mi casa. Gracias a Dios, te digo, y solamente Dios me ha preservado en estos momentos, en todo este tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vos ya mencionaste a una persona que como fiscal debía ser el auxiliar o debía prestarte Sí. auxilio en una Yo investigación le objetiva. recusé, inclusive, te cuento que le recusé a la doctora Natalia Montañía, Sí. porque le dio sobreseimiento provisional. Además, te cuento de eso, le dio sobreseimiento provisional por falta de pruebas. Todo lo que la ley me exige para hacer una denuncia sobre violencia presenté, y me dice que no hay pruebas. A ver, no sé qué más quiere que le fabrique. A ella también le quiero preguntar, o sea, no a ella, a su bolsillo, ¿verdad? Para que se preste a semejante cosa. Además, me indigna como mujer que no tenga empatía. Porque yo te digo, cuando yo escuchaba de casos de mujeres, porque tenía empleadas que eran agredidas, y te juro que trataba de ayudarlas de la mejor manera. Ahora, Y a mí me pasó y nada se hizo por mi caso. estamos hablando de un caso que se inició en el 2019. Sí, ya termina el 2021 y yo no tengo nada, te cuento. Me sacaron de mi casa, la jueza de paz me dio la exclusión a mí, de mi casa, con mi hijo, para colmo Espera. de males, hasta eso. Espera. Vos denunciaste el hecho de violencia intrafamiliar con fotos, con certificado médico, con certificado forense, con examen de victimología, me imagino. Pero ordenaron que vos salgas de la casa. Explícame quién fue. Mis hijos, con mis hijos menores, así mismo. Eso es indignante. ¿Quién resolvió eso? La jueza Ana Cristina Ábalos. A ella también le pongo la cruz luego, te digo. Creo que ella está jubilada. Sí. Pero te digo, como mujer, como persona, me reservo el adjetivo que se merece. Siendo vos denunciante, Dos vos fuiste la excluida del hogar con tus hijos Yo fui menores de edad. Sí, yo salí de mi casa. Créeme. O sea, a mí me la sacaron de mi justicia, entre comillas, o el poder judicial te echó de tu propia casa. Así mismo me sacó de mi casa, que es de mi propiedad, porque yo soy separada de bienes, aclaro. Ni siquiera es por derecho, soy separada de bienes. Y esa casa es tuya. ¿Y a dónde está el hombre? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu hijo? Está viviendo, el hombre vive en mi casa. Mi hijo fue secuestrado el año pasado, el 18 de julio del 2020, por él. También recurrí a la justicia. Pregúntame. ¿Qué pasó? Sé que no tengo tanto tiempo para hablar de esto. ¿Qué pasó? La justicia también me voy, le gané el juicio de restitución, me voy a rescatar a mi hijo de la casa,
no me dejaron entrar a mí ni a mi abogada. ¿Quiénes fueron? Entra. ¿Quiénes no te ¿Quiénes permitieron? fueron? ¿Quiénes no me permitieron? Él no permitió y le dijo a la asistente social, a la defensora pública, a los abogados de ella y a mi abogada, van a entrar ustedes, menos ella y su abogada. Decime qué cocinaron allá adentro. ¿Y quiénes? Vienen y me dicen, Espera, criatura discúlpame. no se quiere ir conmigo. Discúlpame. ¿Quiénes son los que evitaron que vos ingresar a la que eras tu casa? ¿Quiénes fueron? Él les ordenó a los asistentes, ahora te digo, no tengo los nombres, pero si miro mi expediente, obviamente, tengo el acta. Estaba el asistente social, la defensora pública, que es, ya sabes, ¿verdad? Lo que es defensora pública y qué tiene que hacer la defensora pública y cuál es su función en ese momento. ¿Te acordás el nombre de la defensora pública? No recuerdo. No está- Paola se llama, su apellido no sé. Pero Es de Nanda. es una defensora pública de la niñez que tenía que velar para que se cumpla la restitución ordenada por un magistrado. Así mismo, entraron ellos, imagínate que ni siquiera permitieron que entre mi abogada, entonces mi abogada tampoco pudo ser testigo de lo que pasó allá adentro. La asistente social y la defensora pública salieron a decirme que mi hijo no se quería ir conmigo. ¿Y cómo yo iba a saber si eso era cierto? ¿Tenés el nombre de la defensora pública? Quiero que Paola no... se llama. ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. Paola. Paola. ¿Todo esto denunciaste al Ministerio de la Defensa Pública? ¿Denunciaste en algún lado todo esto que te pasó finalmente? ¿Y cuál es tu pedido para cerrar, por favor? Mira, yo solamente quiero que la justicia realmente haga justicia. Realmente, y si hay y existe en este país la justicia y no la justicia prostituida, discúlpame la expresión, quiero que hagan y cumplan la ley. ¿Qué hace la ley ante una mujer agredida? ¿Y qué hace la ley hacia una menor con un probable abuso? Porque el abuso no solamente es la penetración. Yo no sé qué este depravado le hacía a mi hija, Y- pero ella tiene miedo de su papá. Ella no puede ver una foto de su papá. Entonces decime vos, ¿cómo yo voy a saber? Bueno, Nunca le escucharon a mi hija, nunca vino una psicóloga forense a evaluarla. Ya le pedí 1000 veces a la justicia. bueno. Te agradecemos mucho el testimonio, la valentía de haber denunciado públicamente esto. Obviamente porque hay menores de edad involucrados que son tus hijos, no podemos hacer mención penosamente de la identidad del hombre que está, en este caso, totalmente ayudado por varios actores de la Administración de Justicia. Es realmente Quiero- una tragedia. Sí, Tengo tiempo para nombrar, sí. 30 segundos tengo. bueno, al juez Heriberto Lugo. Quiero nombrar también a él, porque él también colaboró para que me saquen de mi casa y para que definitivamente esté sin mi casa. ¿Ok? Ujú. Y eso todo a través de una funcionaria pública, trabaja en el juzgado, y es la que hace todos los favores a este individuo. ¿Quién Te es? cuento. ¿Cómo se llama? Victoria Viviana Lugo. Perfecto. Señora, muchísimas gracias. Ok, gracias a usted. Vamos a continuar con este caso. Gravísima denuncia que tiene que ver con los tribunales de nuestro país, en el este, puntualmente. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.